La ministra de Salud, Carla Bisotti, positivo de COVID-19 y por lo tanto permanece aislada respetando el protocolo vigente. El jefe de gabinete, Santiago Cafiero, tuvo que aislarse porque ha sido un contacto estrecho con la ministra de Salud. ¿Qué pasará con todo el resto de los funcionarios que tuvieron contacto con la ministra? El gobierno cerró la paritaria nacional docente y es la primera pauta salarial que se fija en este año. 34,55% de aumento, tal como había dicho el ministro de Economía, Martín Guzmán. Este año los salarios deberían ganarle a la inflación. Un vuelo que llegó con vacunas, otros dos que salen en las próximas horas para buscar más, una futura producción en la República Argentina. Después del escándalo, el gobierno busca acelerar el plan vacunal. La noticia sorprendió a todos cuando la ministra de Salud, Carla Bisotti, a través de su cuenta de Twitter, dio a conocer que es positivo COVID-19. Mariana. Efectivamente, es la noticia de la tarde. Quiero contarles que me realicé un hisopado como parte del procedimiento requerido para ingresar al Congreso el próximo 1 de marzo y me informaron el resultado positivo. Por lo tanto, voy a estar aislada en los próximos días siguiendo el protocolo establecido. Esto comunicó hace un rato nada más, a las 5:58 de la tarde, la ministra de Salud, Carla Bisotti. Se da la paradoja que hace apenas unos días que le tocó asumir como ministra y a partir de ahora es COVID positivo y esto abre un interrogante, Claudio, en todo el gabinete, porque claro, ahora hay una cadena de ministros que empezaron a preguntarse, ¿me tengo que aislar? Incluido el propio presidente que le tomó juramento hace muy poquitos días, como estamos viendo a la ministra Carla Bisotti. El presidente está vacunado ya con la segunda dosis, después de todo el vacunagate, conocimos que ya se había dado la segunda aplicación, pero claro, Carla Bisotti no. A partir de la revelación del vacunatorio VIP, ella contó que no estaba vacunada en su momento cuando tenía la posibilidad de hacerlo con la Sputnik V, la primera de las vacunas que llegó a la Argentina. Dijo que era por una medicación que estaba tomando en ese momento, ¿no? Exactamente, que corresponde a su ámbito privado, con lo cual dijo que, bueno, por esa indicación médica no lo había hecho, pero bueno, lo cierto es que en estos momentos no tiene síntomas porque, como ella bien cuenta en ese tuit, fue a la Casa Rosada a hacerse el hisopado, porque en estos momentos están hisopando a todos los ministros que iban a acompañar el próximo lunes al presidente Alberto Fernández a la Asamblea Legislativa, al Congreso, con un protocolo muy claro que establecía que todos aquellos que iban a ir de manera presencial, porque va a ser una asamblea legislativa mixta, tenían que hisoparse 48 horas antes. Por eso en la Casa Rosada, hoy, en uno de los salones en la planta baja, se montó, bueno, una suerte de lugar para poder hisopar a todos los ministros. Iban pasando uno por uno y ahí es que Carla Bisotti entonces se entera que era COVID positivo. Y el interrogante empieza a correr por los teléfonos del resto de los integrantes del gabinete, que la mayoría de ellos compartió esta semana, incluso esta mañana, el gobernador Axel Kicillof alguna actividad con Carla Bisotti que estrenaba cargo. Claro, estrenaba cargo y entonces implicaba que había tenido muchísima exposición. Lo vemos en pantalla a Santiago Cafiero, el jefe de gabinete. Es el primero que anunció que se aislaba. En los últimos días compartía actividades con la ministra Carla Bisotti, quien recientemente dio positivo de COVID-19. Por eso me encuentro en casa realizando el aislamiento recomendado. Sigamos cuidándonos más que nunca. Ella también recomendó y posteó un video con los cuidados que hay que seguir teniendo. ¿Y sabés que se enteraron que Cafiero había tenido coronavirus haciéndole el test?
le aparecieron anticuerpos. Ah, mira vos. Pero él no sabía. Asintomático. Claro, nunca se enteró, no lo habían testeado, por tanto, y bueno, se enteraron ahora, no tiene síntomas tampoco. Y además los ministros o funcionarios conocidos, todos los funcionarios del Ministerio de Salud con la cual la ministra interactúa a cotidiano, digamos, ¿no? Exactamente, los que están, digamos, en la trinchera o detrás de cámara, porque nos detenemos en los ministros que compartieron actividades públicas con ella, pero efectivamente hay un grupo de colaboradores, su nuevo jefe de gabinete en el ministerio, bueno, su entorno más cercano, secretarios y demás. Entre las actividades estamos viendo, por ejemplo, la que había tenido ayer Carla Bisotti con el ministro Agustín Rossi, el ministro de Defensa. Sí. Seguramente él también en minutos habrá algún tipo de comunicación oficial, pero es probable que también se aísle. Esta es la reunión en un ámbito cerrado que había mantenido Carla Bisotti con el jefe de gabinete. Ahí está todo su equipo, por ejemplo. Claro. Los que la acompañaban a la mañana en las conferencias matutinas que ella daba para pasar el informe diario de la cantidad de contagios. Seguramente todas esas personas se van a aislar. Esta fue la primera reunión que mantuvo esta semana, el lunes, muy temprano. ¿Se acuerdan cuando anunciaron el monitor para transparentar la trazabilidad de las vacunas con el jefe de gabinete? También un ámbito cerrado, los dos con barbijo, pero bueno, en algún momento quizás fuera de cámaras se relajaron con los cuidados, por eso también Cafiero va a tener que aislarse. La otra reunión había sido parte presencial, parte virtual, con todos los ministros de salud del país. Otro que compartió acto anoche mismo fue el canciller Felipe Solá, en ese caso con también Carla Bisotti y con Santiago Cafiero, cuando fueron a Ezeiza a recibir las vacunas provenientes de Beijing. ¿Massa tuvo contacto con Bisotti o no? No sé, no que lo recuerden, por lo menos no lo sabemos, ¿no? Bien, por ahora se está hisopando entonces a todo el gabinete. A todo el gabinete. Puede haber más sorpresas, como la de Carla Bisotti, porque no deja de ser una sorpresa, porque ella no tenía síntomas, fue a cumplir con el protocolo que diseñaron en el Senado de la Nación para la Asamblea Legislativa del próximo lunes, y ahí entonces es que se entera. Vamos a ver la última actividad de Carla Bisotti, que fue esta mañana, exactamente, con el gobernador bonaerense. Ahí los vemos con Axel Kicillof. Estoy preguntando en estos momentos a ver qué va a pasar con Axel. Están evaluando, todavía no tienen confirmación de si se va a aislar o no. Seguramente va a tomar algún tipo de cuidados en lo que tiene que ver con su entorno más cercano, sus colaboradores. Kicillof hace una semana se vacunó ya. Sí, con las 2 dosis, efectivamente. Claro. Y se acuerdan que él además había posteado que estaba muy bien de anticuerpos, digamos, lo que había generado tanto él como su jefe de gabinete, pero esta es la última actividad pública, por lo menos, que había tenido Carla Bisotti. Estarán los que estaban en la fila para hisoparse hoy en Casa Rosada con Carla Bisotti, Mariana, estarán preguntándose, ¿no?, ¿qué hago ahora? Y hay novedades en relación a Agustín Rossi, que estuvo ayer con Carla Bisotti y con Santiago Cafiero. Lo hisoparon, dio negativo ese hisopado, y aparte no entra dentro del protocolo de aislamiento porque estuvo en el exterior con barbijo. Claro. No estuvo 15 minutos encerrado. Por eso no se lo va a aislar, y aparte le dio negativo, más allá de que siempre hay que esperar después, por lo menos 72 horas después de un contacto, para saber fehacientemente que sea negativo. Efectivamente. Bueno, el acto con Kicillof recién veíamos, sí, estaban en un lugar cerrado, deben haber compartido un poco al aire libre, ahí lo vemos en la recorrida. En este caso sí es un lugar cerrado, con Felipe Solá. Ayer, bueno, también, lo que pasa es que hay una cosa es la foto pública y otra cosa desde fuera. Tiene que ver. Acá están en distancia, que yo, pero ahí después cuando no están en el acto en sí. Exactamente, se bajan un poco el barbijo, claro, porque quizás, no sé, tomaron un vaso de agua y demás, y bueno, en ese punto algunos van a tomar mayores cuidados. Nos vamos a la quinta presidencial de Olivos. Leo Maraval, ¿cuál es la situación allí? Bueno, Claudio, el resultado positivo de la ministra de Salud, Carla Bisotti, trastocó absolutamente la agenda del gobierno y también la agenda de los medios. Estábamos aquí en la Quinta de Olivos esperando la conferencia de prensa, el anuncio vinculado con la paritaria docente, tanto a nivel nacional como también en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. La noticia del positivo de Carla Bisotti trastocó absolutamente todo. Lo vimos salir
En primer lugar, a Gustavo Vélez. Minutos después, al jefe de gabinete, Santiago Cafiero, que como recién mencionaban, ya está aislado. El único integrante del gabinete que vimos entrar fue Aguado de Pedro. Pero atención a esto. Recién Mariana comentaba el operativo que se montó en la Casa de Gobierno. Bueno, un operativo similar se está llevando adelante también aquí en la Quinta de Olivos. Prácticamente en forma simultánea al anuncio de Carla Bisotti, vimos ingresar aquí una enfermera con todo el kit para llevar adelante los testeos y los hisopados a todos los miembros del gabinete y del Gobierno Nacional que están en el interior de la Quinta Presidencial. Insisto, estábamos aquí aguardando la conferencia de prensa, el anuncio vinculado con la paritaria docente y esta noticia que movió el tablero y ahora estamos todos atentos a saber si va a haber, como comentaban recién, sorpresas o no en el resultado de los hisopados a los integrantes del Gobierno Nacional. Bien, ahí estamos viendo, ¿no? Leo la imagen de la enfermera ingresando a la Quinta de Olivos. Claro, se tienen que testear todos por este protocolo que inició el Senado de la Nación para los que fueron invitados de manera presencial. Eran 50 invitados del Poder Ejecutivo, entre ellos estaban ministros y algunos secretarios de Estado. De los diputados ellos se testeaban en la Casa Rosada o en la Quinta de Olivos. De los diputados solamente iban a estar de manera presencial 65 de los 257 y de los senadores 25, en este caso de los 72 que componen la Cámara Alta. Ese era el protocolo que se había ideado y se estaba llevando adelante desde el Congreso de la Nación para la organización de la Asamblea Legislativa. La mayoría de por ejemplo, los gobernadores quedaron afuera, no fueron invitados, van a seguir la Asamblea de manera virtual, lo mismo que los miembros de la Corte y en definitiva la mayoría de los senadores y los diputados, porque muy poquitos de ellos pueden acceder en este caso a sus bancas, y 50 invitados que eran de Presidencia de la Nación, la mayoría ministros, pero también por supuesto algunos otros invitados para los palcos, como suele suceder habitualmente. Vemos imágenes de lo que son las pantallas de la Cámara de Diputados que se volvieron a colocar, porque las sesiones volvieron a ser presenciales, pero se volvieron a colocar estas pantallas para una Asamblea Legislativa mixta que se va a llevar adelante desde las 11 de la mañana el próximo lunes. La Asamblea Legislativa que marca el inicio del año parlamentario y las sesiones ordinarias. Bien, hacia la media tarde de hoy ya se habían hisopado la ministra de Mujer y Géneros, Elizabeth Gómez Alcorta, de Justicia, Marcela Lozardo, de Transporte, Claudio Moroni, de Vivienda, Jorge Ferraresi, de Cultura, Tristan Bauer, de Relaciones Exteriores, Felipe Solá, así como la presidente de Radio Nacional y TV Pública, Rosario Lufrano, la titular de la AFIP, Mercedes Marco del Pont, el presidente del Banco Central, Miguel Pelle, y el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragaglia. Allí está entonces todos los funcionarios que se han hisopado. Hasta ahora se ha conocido solamente el positivo de Carla Bisotti y el negativo del ministro de Defensa, ¿no? Exactamente. Ahí en la Quinta de Olivos, Alberto Fernández había mantenido un encuentro con Gustavo Vélez, hoy presidente del Consejo Económico y Social, asesor del primer mandatario, y también con el ministro de Ambiente, Juan Cabandier. Posiblemente, como recién Leo Maraval contaba que había entrado el ministro del Interior, Guado de Pedro, como van y vienen los funcionarios de la Quinta de Olivos a la Casa Rosada, algunos entonces también seguramente se testeen en esta tarde ahí en la Residencia de Olivos con el propio presidente y su entorno también, ¿no? Porque suelen ir acompañados los presidentes de la... Seguramente irá la primera dama, veremos si finalmente se da o no, Fabiola Yáñez, pero bueno, en este caso el protocolo indica que todos, estén vacunados o no, tienen que testearse. Muy bien, ahora Ariel va a hablar sobre la posibilidad de cómo avanzan los acuerdos para que la Sputnik V se fabrique en Argentina. Así es, Claudio, el gobierno busca acelerar todo lo que es el plan de vacunación con todas las armas posibles después del escándalo del vacunatorio VIP y anunció este entendimiento en que llegó un laboratorio argentino que es Richmond con el Fondo de Inversión ruso para que se fabrique la Sputnik V aquí en la República Argentina. Claro, hay que tener en cuenta una cosa, esto es un proceso
proceso largo, no va a ser durante el año 2021, es muy probable que esto pueda llegar a suceder a partir del año 2022 y hay que tener en cuenta una cuestión muy importante, todavía no se conoce aún cuál es el nivel o el tiempo de inmunidad, mejor dicho, que da la vacuna. Por eso es también importante asegurarse la mayor capacidad de producción posible y si se puede producir en la Argentina, por supuesto, mucho mejor, teniendo en cuenta que quizás se necesita una producción eterna, tal vez, de la vacuna contra el COVID-19. Como la vacuna contra la gripe. Exactamente. Se cerró, bueno, este memorándum de entendimiento, falta avanzar todavía, por supuesto, en otras etapas, pero claro, no es una medida que vaya a tener un resultado inmediato, está más pensado a largo plazo, estamos hablando, como decíamos, del 2022. En el mes de febrero, estamos en febrero todavía, hace algunos días nada más, el presidente de la República estuvo visitando ese laboratorio, allí estamos viendo las imágenes del momento en que esto sucedía y fue finalmente el laboratorio argentino Richmond quien cerró este memorándum de entendimiento. Allí estamos viendo las imágenes de lo que sucedía exactamente el 6 de febrero, hace algunos días, como decíamos. Otra de las medidas muy importantes, claro, tiene que ver con la búsqueda de vacunas. Hoy llegaron al país 904.000 vacunas y en el día de hoy, a las 21 horas, va a salir otro vuelo, en este caso a Moscú, no a Beijing, como fue el vuelo anterior, para buscar más, en este caso de la Sputnik V. A las 23 horas saldrá otro vuelo también a Moscú para buscar más vacunas. No se conoce aún todavía la cantidad de vacunas Sputnik V que llegarán a la Argentina. Pablo Seriani, el presidente de Aerolíneas Argentinas, no sé si tenemos el tuit, si no lo leemos, dijo: luego del arribo de 904.000 dosis provenientes de la República Popular China, 2 de nuestros Airbus 330 parten hoy por la noche hacia el aeropuerto de Moscú, Sheremetyevo, en búsqueda de más vacunas Sputnik V. El primero parte a las 21 y el segundo lo hará 2 horas después. Ahí está, estamos viendo entonces el anuncio de Pablo Seriani para la búsqueda de más vacunas, en este caso de Sputnik V. Sí, no se sabe todavía especulando cuántas vacunas vienen, pero lo mismo pasó en el vuelo anterior que fue a Rusia, que el gobierno demoró muchísimo en la confirmación de si efectivamente el vuelo salía o no salía y no confirmó la cantidad de vacunas que llegaban, que fueron muy pocas en ese último vuelo, 220.000, hasta tanto no se cargaron en la bodega, con lo cual hasta ahora no se conoce la cantidad exacta que va a estar llegando. Por supuesto que la expectativa en el gobierno está en que llegue una cifra realmente importante que haga la diferencia. Se especula por el hecho que van 2 vuelos. Exacto. Entonces, más de 1 millón de vacunas tendrán que estar llegando. Para eso se utilizan 2 vuelos que parten con 2 horas de diferencia, creo, más o menos. Claro. Si no, con un solo vuelo, ahí sí estarían llegando como si eran 200.000 domingo a la noche. Domingo a la noche. Recordamos, el primer vuelo de Aerolíneas Argentinas trajo 600.000 dosis, con lo cual, si los 2 vuelos traen la misma cantidad, estamos hablando de más de 1 millón de vacunas. En su momento, el presidente de Aerolíneas Argentinas dijo que se podía traer hasta 1 millón de dosis por cada uno de los aviones, acondicionando las cabinas, pero bueno, lo cierto es que todavía ese dato, que es el importante, que es el que al gobierno le sirve mostrar para dejar atrás la crisis por el vacunatorio VIP, en este caso es lo que por ahora se desconoce, pero sería lo más importante, recordando que Rusia había prometido 20 millones de vacunas entre enero y febrero y solamente hasta ahora han llegado 1.800.000 vacunas. Bien, Ariel, ¿y el gobierno austríaco también confía en la vacuna rusa? Sí, la Sputnik V que va ganando prestigio a medida que va pasando el tiempo. En este caso, el gobierno austríaco está negociando con Rusia el suministro de la vacuna rusa. A propósito de lo que dijo un científico muy renombrado de Austria, que la comparó con el fusil Kalashnikov, dijo: por lo eficiente, por lo rápida que es esta vacuna, por su composición de 2 dosis diferentes una de otra, empiezan a confiar en la vacuna rusa. Y sobre todo a partir de la publicación de la revista The Lancet, que fue la que le dio prácticamente ya el sello final para que el mundo científico confíe en esta vacuna que se produce en Rusia y que fue la primera que llegó a la República Argentina. Claro que resta a partir de ahora saber qué le dice la Unión Europea, porque está en plena negociación con la Unión Europea. Se necesita el aval de toda la Unión para poder comercializarla y sabía que hay intenciones comerciales con Rusia en ese aspecto, pero Austria está decidida a también incorporar la vacuna Sputnik V. Bien, con el 5.º vuelo ya cumplido por parte de la empresa Aerolíneas Argentinas, en nuestro país han arribado 2.220.000
dosis de vacunas, ¿no? Exactamente, Claudio, y estamos hablando ahí de lo que sucedió con la vacuna que llegó desde China. Estamos hablando de la vacuna de Sinopharm, 904.000 dosis, que serán destinadas al personal docente y no docente, ¿no? En este caso, como decíamos, este es el momento del arribo que se da, con una vacuna que tiene una logística más sencilla que otras vacunas, sobre todo por la conservación. Necesita frío de heladera esta vacuna, pero también hay que aclarar también que es más cara que el resto. Si no me equivoco, Mariana, son $30 por dosis. Exactamente, lo que van y a la vacuna de Sinopharm. Eso demoró incluso la llegada, la negociación. Finalmente el gobierno argentino logró comprarlas a $20 cada una, pero es una de las más caras en lo que tiene que ver con la provisión mundial. Ahí está entonces el momento de la llegada de la vacuna china a la República Argentina. Comienza a repartirse en todo el país, ¿no? A distribuirse de acuerdo a lo que le toque a cada provincia y ya está estipulado eso. Exactamente. Bien. Vamos a escuchar, Claudio, al presidente de Aerolíneas Argentinas. Ok. Estamos muy contentos por este quinto vuelo, ¿sí? La quinta operación que estamos haciendo para traer vacunas, con un esfuerzo enorme de todo el gobierno, del gobierno chino también, que estamos muy agradecidos. Es un trabajo en conjunto, con Cancillería, con Salud, con Presidencia de la Nación. Estamos nosotros muy agradecidos porque hayan depositado la confianza también en nosotros. Hemos mejorado la eficiencia de la operación, ahora estamos trayendo 900.000 vacunas, gracias a que pudimos hacer la operación con Envirotainer, que son estos containers con temperatura controlada que estamos trayendo, que es la última tecnología para poder transportar vacunas que se utilizan en todo el mundo. Y bueno, seguimos con este trabajo de traer vacunas y de alimentar esta campaña de vacunación tan importante para nuestro país. Y nada, estamos muy contentos y muy satisfechos por haber trabajado y por haber podido hacer este quinto vuelo también. Las vacunas estas que están acá van a la terminal de cargas y después van al centro de distribución y se van a trasladar lo más rápido posible. Bien, luego del gran escándalo que se desató por los vacunados VIP, la ministra de Salud, Carla Bisotti, organizó así un programa para transparentar el tema de la vacunación. Mariana. Exactamente, y se publicó en el boletín oficial al mediodía en una nueva versión, lo que tiene que ver con los requisitos para saber quién es personal estratégico finalmente y que no comiencen otra vez las avivadas y aquellos que se colaron para poder vacunarse de manera privilegiada. Bueno, ¿qué considera ahora el gobierno personal estratégico? Y acá hay un gris enorme porque dice personas con funciones de gestión relevante. Bueno, cualquiera puede aparecer. Lo que queda claro que, por ejemplo, los familiares de esos funcionarios no tienen que vacunarse. Eso seguro Como que ya no. se hizo Exactamente. Muchas veces, ¿no? Ni hijos, ni maridos, ni mujeres. No se tendrá en cuenta la edad. Y tampoco va a importar la condición de salud. Y esto es un traje a medida para lo que pasó en el Ministerio de Economía. Sin lugar a dudas que se vacunó el ministro, que tiene 38 años, y todo su equipo, que eran realmente personas muy jóvenes, porque tenían que viajar al exterior. Vamos a ver ahora otros de los requisitos para aquellos que pueden pedir las vacunas, que explica justamente eso. Personas con... Bueno, a ver si pasamos a la siguiente placa, así no nos reiteramos. Ahí está. Deben cumplir tareas presenciales, ¿sí? No de manera virtual. Representantes del Estado en organismos internacionales son personal estratégico, y personas que realicen viajes afuera del país o reciban comitivas del exterior. Por eso es que les digo que de esta manera, con estos criterios que se fijaron ahora con una resolución de la nueva ministra, de alguna manera quedan cubiertos los funcionarios del Ministerio de Economía, que porque iban a participar de una comitiva de Martín Guzmán se habían vacunado y eran todos muy jóvenes. ¿Cómo se accede a la vacuna? No es que, bueno, yo me considero personal estratégico, voy y me doy la vacuna. No, deben pedir una autorización por el sistema informático a el Ministerio de Salud, de manera virtual. Completar un formulario. Que es como una declaración jurada. Sí, que establece además que se comprometen o que autorizan a la difusión de sus datos, aquellas personas que son políticamente expuestas. Bien. Esto es importante porque lo que buscaba justamente la ministra es transparentar el proceso. Se deben vacunar en establecimientos autorizados. No en la oficina al lado de
donde estaba la oficina del ministro. No más privilegios en este caso, como pasó en el Ministerio de Salud y en el Ministerio de Economía. Y por último, formarán parte de un listado público, así que en ese caso autorizan que se publiquen sus datos y ahí van a estar nombre, el número de documento, qué vacuna en ese caso se le puso el personal de salud, qué día fueron vacunados y en qué lugar, para tener un registro completo y que la ciudadanía, sea periodista, sea cualquier persona, pueda tener acceso y conocer quiénes de los políticos que ahora se consideran personal estratégico entonces pueden tener acceso a la vacuna. Bien, Ariel y Nico. Hablamos ahora de la declaración de 2 hijas de Diego Armando Maradona, segunda declaración. Así es, recordamos que la última había sido 28 de noviembre, 3 días después de la muerte de Diego, Sí. y por eso lo que quisieron los fiscales en el juzgado de San Isidro es ampliar esta declaración. Y después que se conocieron muchas charlas de ellos en los grupos de WhatsApp y demás, y de la historia, quieren saber un poco más sobre principalmente qué pasó con Diego antes de la internación y durante la internación, tanto en la clínica como en su casa de San Andrés. Así ingresaban hoy cerca del mediodía, tanto Yanina como Hanna. Primero lo hizo Yanina, aproximadamente 1 hora y media de declaración, en donde marcó algunos puntos importantes. Por ejemplo, habló de situaciones anormales que ella veía, que se las planteaba tanto en los grupos de WhatsApp como también personalmente a Luque. A ver, ella y Hanna lo que trataron de dejar en claro hoy y de ratificar es que quien estaba a cargo de la salud de su padre era el doctor Luque, claro. Y también la doctora Kosachov, la psiquiatra, y el psicólogo Díaz. Las 3 personas, como desligando también un poco a quienes eran las enfermeras y que estaban ahí durante el día, que recibían siempre órdenes de estas 3 personas. También habló, bueno, de alimentación descuidada. Hanna incluso habló directamente, es el médico de cabecera. Digo. Sí, médico de cabecera. Estoy con lo de Yanina, que dijo, por ejemplo, habló de la alimentación descuidada de su padre. Mira, ella critica en un momento y habla de unas pastillas que le daba la doctora Kosachov para la abstinencia por el tema del alcohol de Diego. Y ella lo que dice es, nunca me dijeron qué tipo de pastillas eran y qué hacían, porque dice, si estas pastillas existen, todo el mundo tendría más o menos controlado el tema de los que son alcohólicos del alcohol. Por eso quiero saber de qué se trata. Claro. Y cada vez que pregunté, no me lo contestaron. Ese es otro de los temas que habló Yanina. Bueno, y otro tema, habló de el barrio San Andrés, en donde ella había propuesto otra casa en otro lugar, en otro barrio, donde valía menos y era mejor ahí la apuntando condición. Ya a las condiciones en las que Diego termina, el lugar donde termina muriendo. Sí, ¿no? Lo que decían de la habitación, lo que era, el propio baño que no tenía. Ella dice que ella había propuesto otra casa y otro lugar. Porque ellos sí habían firmado el consentimiento para que se lo traslade a esa zona. Sí, se lo firmó el consentimiento, pero antes hubo una discusión. ¿Te acordás que hubo unos días en donde Yanina era la que llevaba una casa en tal lugar? Es más, nosotros teníamos la información de que era en otro barrio y finalmente terminan optando por San Andrés. De ellas que vaya a esa zona. A esa zona. Para lo estar que cerca. no parece claro es que no terminaron viendo la casa donde estaba su padre. Ese 25, el día que muere Diego, habían quedado en ir ellas a visitarlo después de algunos días. Y lo que dice Hanna en su declaración, y que también me parece bastante importante, que ella lo vio con su, fumar marihuana a Diego, con su amigo, el que estaba ahí siempre, que era Charlie, lo ha nombrado bastante Claudio Pérez aquí cuando contó un poco la historia de cada uno, y también que lo vio alcoholizado en muchas ocasiones a su padre. Nico, nos vamos a San Isidro, allí está Marcelo Pinto para contarnos más sobre esta declaración. Marcelo, ¿cómo estás? Buen día, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Y claro, fue una larga tarde que tuvieron a estas 2 protagonistas, Yanina Maradona y Hanna Maradona. Para agregarles simplemente algunos datos de esta declaración que ustedes describían con mucho detalle, y tiene que ver justamente con la situación cada vez más complicada con esta segunda declaración que hicieron tanto Hanna como Yanina, que tiene que ver con estos 3 personajes, Luque, Kosachov y Díaz, el neurocirujano, la psiquiatra y el psicólogo, como los únicos que tenían el control total de lo que era el tratamiento. Y justamente se detuvieron en este punto, tanto Yanina como Hanna, que tiene que ver con la negativa, férrea negativa, posición inamovible de los 3 y sobre todo de Luque a moverlo a Diego Armando Maradona de la Clínica Olivos hacia otra clínica o establecimiento que tuviera mejores condiciones para la atención
ante la situación que tenía Diego Armando Maradona, sobre todo después de la operación a la que fue sometido por orden de Leopoldo Luque. Dijeron ellas dos en esta ampliación que ellos no querían saber nada y que sí o sí tenían que trasladarlo a esta quinta donde finalmente pasó sus últimas horas Diego Armando Maradona. Con respecto al alquiler de la quinta, el lugar donde terminó la vida del astro futbolístico, bueno, Hanna Maradona aclaró que ella solamente dio su firma, firmó el contrato, pero como una especie de aseguradora o de garante para llevar adelante ese contrato y que finalmente Diego pudiera pasar su recuperación allí. Y la otra cuestión, ustedes lo decían, es el suministro de los medicamentos. Kosachov llevaba adelante la orden a las enfermeras y a todos los asistentes médicos que estaban allí con Maradona en esa quinta sobre estas pastillas dudosas para el tema del alcoholismo que sufría Diego Armando Maradona, y también se hizo hincapié en que Hanna lo había visto fumando un cigarrillo de marihuana. No es que le parecía que estaba como, sino que lo vio ebrio, lo vio borracho y lo vio bajo los efectos del consumo de un cigarrillo de marihuana, situación que por supuesto no sabían cuántas veces se había repetido. Lo último que les cuento tiene que ver con la comunicación. Tanto Janina como Hanna hicieron hincapié en que Diego no tenía control de lo que era la comunicación con sus hijas. Dijeron que era muy difícil contactarse con nuestro padre. ¿Por qué? Porque no respondía a los mensajes de WhatsApp, porque tenían los teléfonos y ustedes seguramente se darán cuenta a qué me refiero, en modo avión. Es decir, el teléfono está encendido, pero no hay posibilidad de intercambio de mensajes. Detalles de las declaraciones de Hanna y de Janina de parte de uno de los abogados defensores de uno de los 7 imputados. Hablo de Dayana Madrid, que fue la enfermera que pasó las últimas horas con Diego. El doctor Rodolfo Abaqué esto decía. No hubo modificaciones, es más, ahondaron y presentaron una serie de dichos, profundizando lo que ellas decían, de que el equipo era comandado por Luque y por Kosachov, que la Clínica Olivos le propuso ir a un centro asistencial, que hubo una oposición muy férrea de Luque y que Kosachov lo asentía en esa oposición y por eso terminaron en la casa donde terminaron, que la casa Hanna dijo que ella la llevaron cuando ya estaba alquilada, que ella no la alquiló, que ella no tuvo nada que ver, solamente firmó como inquilina. Hablaron también de que de situaciones de alcohol y de drogas en Bransen, así que una declaración, una declaración muy jugosa para comprender los últimos días de Maradona. Bien, y el 8 de marzo habrá una junta médica en La Plata para determinar si hubo mala praxis, de la que participarán de médicos, aquellos que le realizaron la autopsia, y también especialistas. Nico, mientras tanto, una ruta importante del Gran Buenos Aires cambia de nombre. Sí, muy conocida, es Ruta 4, sí, para todos nosotros es conocida por Camino de Cintura, que ya la legislatura bonaerense aprobó que se llame Diego Armando Maradona. Ahí tienen un poco la descripción de dónde parte en Florencio Varela hasta San Isidro, y se va a llamar entonces, ya se llama Diego Armando Maradona. Si vos ya buscás en los buscadores Ruta 4, ya te aparece con el nombre de Diego Maradona. Y un detallecito, que no sé si lo tendremos por ahí, pero en La Matanza, por ejemplo, dicen que se cruzan la avenida Néstor Kirchner con lo que es Diego Maradona, la ruta 4. Muy bien, Nico, gracias. Seguimos. Paritaria docente a nivel nacional, desde la Quinta de Olivos nos anticipa Leo Maraval. En la Quinta de Olivos están el ministro de Educación y los representantes de los gremios docentes. El aumento, 34,55%. En instantes te vamos a contar los pormenores de este acuerdo y también cuál será la repercusión en todas las provincias. Gracias, Leo. Bien, reiteramos esta información. Entonces, la ministra de Salud, Carla Bisotti, COVID-19 positivo. En consecuencia, el jefe de gabinete, por ejemplo, Santiago Cafiero, aislado.
y se está hisopando a todo el gabinete nacional para saber si tienen COVID-19 o no. Y Mariana tiene esa información con respecto al presidente de la Nación y al gobernador de la provincia de Buenos Aires. Exactamente. A ver, el presidente no se va a aislar, esto es información oficial, porque ya se había hecho un hisopado el domingo antes de viajar a México. Recordamos que estuvo lunes, martes y miércoles en México y se hizo otro test al volver desde México. Ayer estuvo en Corrientes y los dos le dieron negativos. Y además no vio a Bisotti desde el sábado, que eran esas imágenes que veíamos anteriormente cuando ella juró en la Quinta de Olivos ante el presidente. Así que en este caso sostienen que no tienen ni necesidad de hisoparse nuevamente ni tampoco necesidad de aislarse. Lo mismo el gobernador Axel Kicillof, porque en este caso fue el último de los funcionarios más importantes que compartió un acto público esta mañana mismo con la ministra. No se va a aislar, dicen a la gobernación bonaerense que la reunión fue breve, que se respetaron las distancias, se respetó el uso de barbijo, la ventilación además era la adecuada y por tanto entonces el gobernador y el viceministro, que eran los dos que estaban ahí justamente, como ya recibieron las 2 dosis de la vacuna Sputnik V, no era necesario que en este caso tomaran más cuidados y se aislaran. Recordamos, aislado sí por ahora el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, porque compartió, esto es importante también para muchas veces saber cuándo es el momento de aislarse y no, porque compartió reuniones con Carla Bisotti durante varios días, el lunes, el martes, en lugares cerrados y por más de 15 minutos. Ese es el dato importante a la hora de tener en cuenta cuando hay que tomar una decisión de aislarse. Por supuesto, la consulta médica es importante, pero saber que si uno estuvo con una persona que dio COVID positivo, si estuvo más de 15 minutos en el mismo lugar, compartiendo una reunión, además hablando, bueno, es el momento entonces ahí sí de aislarse. Ni Alberto Fernández ni el gobernador se van a aislar. Todo esto se genera a partir de que el próximo lunes es la Asamblea Legislativa en el Congreso, la apertura del año parlamentario y claro, había que seguir un protocolo que era testearse 48 horas antes a aquellos que iban a ser invitados como la ministra Carla Bisotti. Así como Santiago Cafiero tiene anticuerpos, quiere decir que pasó el COVID-19 por su cuerpo, fue asintomático. Bisotti estaba siendo asintomática porque no presentaba, según ella, ningún síntoma. Absolutamente. A las 3 de la tarde estuvo en la Casa Rosada haciéndose el hisopado y por eso se terminó enterando, pero bueno, hasta esta mañana había tenido actividades justo cuando se convertía en la ministra de Salud de la Nación después del escándalo de las vacunaciones VIP, le tocó ser positivo. Bien, Ariel y Pablo. Una entradera que no fue, porque una familia lo que hizo es hacer eso que se hace ya desde hace mucho tiempo cuando van a entrar a la casa, de prácticamente tener un protocolo listo para el ingreso a un hogar, una cosa... Los cuidados que se toman para el ingreso al hogar, claro, ¿no? Hoy por hoy, en esta época, básicamente. Vamos a ver las imágenes. Esto es en Padua. Fíjense, están ingresando un vehículo en el garage de una casa y tenían por consideración, para poder eludir cualquier entradera, poner a una persona prácticamente de campana observando, una persona de la familia de campana observando... si había algún movimiento extraño, si se acercaba a alguien que no era conocido. Pero fíjate que por un segundo nada más, al cierre de este portón eléctrico, 2 motochorros no pueden lograr entrar. Y se quisieron meter con moto y todo. Se quisieron meter con moto y todo. Y además, fíjate vos que impactan directamente sobre el portón. De milagro y por segundos, tal vez por la velocidad con la que cierra el portón, porque en definitiva no se detuvo. Y la mujer no se atemorizó frente al ataque, a la embestida de los motochorros, fue que se cerró el portón y se salvó. Esto en Padua. Vamos a otro hecho en Merlo y una vez más un chiquito queda en medio de toda esta historia. Milagrosamente no resultó ni herido, ni fallecido, ni muerto, no hubo disparos, pero sí quedó con el trauma de haber observado todo esto. Fíjese, es increíble porque los delincuentes claramente están de patrulla. Van patrullando los lugares en la República Argentina. Fíjense, 2 autos llenos de delincuentes ven a una persona dentro de un vehículo, paran, salen, todos armados, y se suben al vehículo que estaba esperando en la puerta donde el nene estaba a punto de subir. Claro, él observó toda
toda la secuencia, claramente, con todos los gritos. Ahí está la persona en el vehículo, está saliendo el nene para subir, y fíjense ahí, un vehículo que lo cruza, por detrás otro vehículo que le traba la huida, e inmediatamente el conductor se da cuenta de lo que está sucediendo y huye. Y el nene también se da y cuenta. la mujer cómo entra el nene y cierra la puerta, y en definitiva, ¿qué hacen? Se llevan también el vehículo. Necesitaban un vehículo más, pareciera, esta banda de ladrones, esta banda de delincuentes, para poder seguramente cometer otro ilícito o ir cambiando los vehículos para despistar a la policía. La madre habló y contó todo lo sucedido. Nosotros llegábamos a casa porque íbamos a llevarle unas cosas a mi mamá y mi marido se quedó en el auto esperándonos. Nosotros bajamos todos, la nena, yo, el nene, y fuimos a buscar unas cosas que teníamos adentro porque volvíamos a subir al auto. Entonces el nene sale para querer entrar al auto con el papá y mi marido le hace señas de que no, porque ya ve que vienen dos autos rapidísimos. Uno se cruza adelante, otro atrás, lo hacen bajarse, el nene entra corriendo y se mete en la habitación. Y bueno, a todo esto yo lo veía por las cámaras. Claro. En cuanto veo que mi marido se baja del auto y sale corriendo hacia la esquina, yo activé la alarma vecinal y di aviso al grupo que tenemos de los vecinos. No pasaron ni un minuto que ya tenían todos los vecinos acá con nosotros acompañándonos. Claro. Así que la verdad, ¿El auto? sacarme el sombrero con los vecinos y agradecerle a la familia también. Y el auto, bueno, todavía no sabemos nada del auto. Todavía lo están pagando. Sí, todavía lo estamos pagando. No es lindo que un nene a los 7 años tenga que estar viviendo eso. Él tiene que estar andando en bicicleta, jugando a la pelota, disfrutar de la niñez como corresponde, y no así. No es lindo. Bien, la titular del PAMI denunció que en el gobierno de la ciudad no convocaron nunca al PAMI para participar en el programa de vacunación de los adultos mayores. Exactamente, Mariana. Esto surge a partir de que se conoció que hubo una denuncia judicial contra el jefe de gobierno de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, y el ministro de Salud de la ciudad, Fernán Quirós, porque habían decidido darle a algunas obras sociales privadas y a prepagas parte del plan de vacunación de las vacunas que daba el gobierno nacional a la ciudad. Y claro, la directora del PAMI dijo: a nosotros nunca nos convocaron, cuando la mayor cantidad de adultos mayores de la ciudad de Buenos Aires, el 80%, son afiliados a el PAMI, la obra social de los jubilados. Dijo que había habido una discriminación. Bueno, hoy fue invitada justamente al gobierno porteño. Bajaron bastante los dos lados los decibeles respecto de una pelea política que se anticipaba entre dos espacios antagónicos, y la semana que viene va a haber un encuentro para incorporar al PAMI en el proceso de vacunación. Escuchamos lo que decía esta tarde Luana Volnovich, titular del PAMI. Fue una buena reunión que tendría que haber sido hace varios meses, la verdad. Hemos perdido algo de tiempo para lo que nos pidió el presidente. A mí, en mi caso, que soy directora de la obra social más grande de América Latina, el presidente nos pidió que ayudemos a cada una de las provincias y la ciudad de Buenos Aires, por supuesto. Así que lo que hicimos hoy fue empezar a hacer eso, ¿no? Ayudar a la ciudad de Buenos Aires y ver cómo colaboramos. Y en ese sentido quedamos que el lunes vamos a hacer una mesa técnica, porque obviamente ahí organizar un dispositivo de esta magnitud, obviamente no lo pudimos resolver hoy, lo vamos a resolver el lunes en una mesa técnica para terminar de afinar los detalles. Así que también le pedimos al ministro, por esta discusión sobre las vacunas que quedan en el sistema público y las vacunas que se van al sistema privado, un sistema a un mecanismo de monitoreo y trazabilidad de las vacunas que van a las postas privadas, para poder garantizar que las postas públicas, que hoy son las que tienen los que no son afiliados a prepagas, y muchos de ellos, el PAMI también, porque quedó incluido ahí, y el ministro aceptó y dijo que nos va a dar esa información, como también se la está dando el juez, así que en ese sentido nos vamos a quedar más tranquilos cuando tengamos esa información, para que no tengamos duda de que los que terminan en las postas públicas quedan discriminados en la prioridad con respecto a las postas privadas. Apareció el anillo, y así se cierra la historia del anillo del expresidente Carlos Menem, aunque todavía queda algún capítulo abierto. Por lo menos se cierra la angustia de Zulemita. Se termina la angustia de Zulemita, fundamentalmente porque nosotros subrayábamos ayer que había dos joyas que tenían más valor sentimental que económico. Si bien tienen valor económico, era mucho más el valor sentimental para la familia Menem, tanto el anillo que ustedes ven en Anillo imágenes de oro y una piedra de ónix. Una piedra de ónix, y aparte está grabado con las iniciales de sus hijos. Claro. Ahí lo tienen. Ahí está, mirá. Las iniciales de sus hijos.
Y además el Rolex Submariner que tenía en la muñeca siempre el expresidente, que era de Carlitos Menem Jr. Bueno, apareció. ¿Qué pasó? A la madrugada, 3 mujeres se acercan a Echeverría, al 3500, a la zona donde está la familia Menem, y se entrevistan con la custodia de Policía Federal y dicen, tenemos el anillo. ¿Quiénes eran estas personas? Estas personas es la madre, la tía y la prima del enfermero. Las 3 fueron juntas. La madre, la tía y la prima del enfermero, que está sospechado de haber sido quien sustrajo el anillo. Y inmediatamente la agente federal, que está de custodia, obviamente, porque es un expresidente de la República, le pidió que exhibieran las mujeres el anillo. El anillo efectivamente era el que se estaba buscando. Se informó a la justicia y el juez de instrucción les pidió a las señoras que fueran a una comisaría a declarar testimonialmente, entregaron el anillo, quedó bajo custodia y las 3 mujeres en libertad. ¿Qué va a pasar con esto? ¿Qué va a pasar? Cierro y ya escuchamos la palabra de Zulemita. Es muy probable que acá hay 2 impulsores de la causa. Está el damnificado y la fiscalía. Sí. O sea, por un lado puede la familia de Zulemita impulsar con solicitud de más medidas de prueba la causa, pero habrá que ver qué actitud o qué temperamento toma el fiscal. No parece ser la idea de Zulemita tampoco, ¿no? Podría quedar en una suspensión de juicio a prueba, en una probation, pero habría que escuchar a Zulemita para tener una idea más acabada de lo que va a suceder a futuro. Yo creo mucho en las señales y las cosas, y yo creo que esto fue una señal de mi papá. Yo no soy quien para juzgar a nadie, solo ojalá que no lo vuelva a repetir. Es un chico joven y tiene toda una vida por delante. Vos recién, Zulemita, pensabas en la mamá de él, ¿no? Sí. ¿Por qué te surgió pensar en su mamá? Porque soy madre, soy madre. Y cuando uno es madre, el dolor cuando pasa algo con un hijo, tanto los dolores como las alegrías las sentimos. Y para ella debe haber sido un gran dolor. Y agradecerles, porque para mí, yo soy una agradecida de la vida. La verdad que necesito, además de darles lo que les corresponde, agradecerles personalmente. ¿Cómo sentís que cierra esto y cómo estás también? Con mucho dolor, pero fuerte, porque creo que es la mejor forma de honrar la memoria de mi papá, vivir con la fuerza que él me enseñó a enfrentar la vida, porque ustedes sabrán cómo uno puede estar o no de acuerdo con las políticas de cualquier presidente, pero mi padre fue una persona que enfrentó la vida, le pasó de todo, y enfrentó la vida de una manera con mucha fuerza, ¿no? Y en minutos en Tele9 Central vamos a estar hablando, Mariana, de la paritaria docente con un incremento importante. Exactamente, 34,55% de aumento es la paritaria nacional docente, y por la fecha, que todavía estamos en febrero, es una manera de fijar una pauta salarial de acá a todo el año para el resto de las negociaciones salariales que se vienen, en función de que el gobierno dijo que este año los salarios le iban a ganar por 3 o 4 puntos a la inflación estimada en el presupuesto en 29%. Reunión en la Quinta de Olivos del presidente, del ministro de Educación con los 5 gremios docentes nacionales. En minutos, todos los detalles. Paritaria docente nacional, se llegó a un importante acuerdo entre el gobierno y los 5 gremios que tienen así representación nacional. Mariana. Así es, 34,55. Estamos esperando en estos momentos en la Quinta de Olivos el anuncio oficial. Hasta allí fue el ministro de Educación, Nicolás Trota, para presentarle este acuerdo al presidente de la Nación, que participaba además de la reunión con los 5 gremios nacionales, y tiene por supuesto una lectura política esta paritaria, que es la primer paritaria de envergadura que se cierra en el inicio de un año, unos días después de que cuando comenzaron las reuniones por el acuerdo de precios y salarios que promueve el ministro de Economía, Martín Guzmán, él dijo que en el presupuesto estaba establecida una inflación del 29% para todo el año, y que este año los salarios deberían ganarle a la inflación en 3 o 4% más. Por eso este cierre arriba del 34% es importante como pauta salarial para las negociaciones paritarias
que vienen, de las más importantes, por supuesto, la de camioneros, la de los gremios, en este caso con mayor cantidad de afiliados. Hay que ver cómo terminan cerrando, pero esta paritaria impacta sin lugar a dudas en las negociaciones futuras. Si bien es en el ámbito provincial, San Juan, recordemos que hace unos días también le dio un aumento a los docentes sanjuaninos del 50%. Claro, exactamente. Esta es la paritaria nacional, lo que establece es el piso mínimo del salario docente, como lo pagan las provincias. Esta paritaria que durante el gobierno de Mauricio Macri se había eliminado, solo se llevó a cabo esta reunión en el primer año, después se eliminó y generó además muchas rispideces entre los gremios docentes y el gobierno de Mauricio Macri. Lo que fija es eso, un salario docente, el mínimo, no puede ganar menos de lo que se establece en esta paritaria. En este caso, con ese aumento, el mínimo docente pasa a los 31.000 pesos. Estamos en vivo en la Quinta Presidencial de Olivos, Leo Marabal. Claudio, se demora el anuncio oficial sobre este acuerdo entre el Gobierno Nacional y los gremios docentes. Tengamos en cuenta que el anuncio se iba a hacer a las 4 de la tarde en la sede del Ministerio de Educación. Luego se postergó para las 17 aquí en la Quinta de Olivos. Esto tiene que ver, por supuesto, con la modificación en la agenda oficial luego del caso positivo de Carla Bisotti. En relación al aumento, este aumento del 34,55%. Se va a pagar en 3 cuotas, marzo, julio y septiembre. Aquí surge una duda. Hay una versión que indica que hay 2 cláusulas de revisión, una en julio y la otra en noviembre. En cambio hay otra información que dice que hay una sola cláusula de revisión a fin de año en el mes de noviembre. En ese sentido, hoy el salario mínimo docente es 27.500 pesos. En marzo se iría a 31.000 pesos. En julio, 34.500 pesos. Y por último, en septiembre, el salario básico docente se iría a 37.000 pesos. Por último, señalar, teniendo en cuenta que este aumento, este acuerdo seguramente va a ser tomado en cuenta como parámetro, como base para el resto del país, hay que saber qué pasa con la realidad de cada una de las provincias, si cada uno de los distritos va a tener la plata para afrontar ese aumento. En ese sentido, por último, mencionar que en el interior de la Quinta de Olivos también están Roberto Baradel, el líder de SUTEBA, y también, atención, la ministra de Educación de la provincia de Buenos Aires, Agustina Ávila. Gracias, Leo Marabal. Muy bien, atención jubilados, porque ya está definido el aumento que tendrán a partir del mes de marzo. Será el primero, Guada, con la nueva fórmula. Exacto, a partir del lunes con la nueva fórmula que computa el aumento de salarios y de inflación y saca un promedio a partir de eso. Será entre el 8 y el 9%. El haber mínimo pasaría de 19.035 a 20.577. 8,07%. Sí, son aproximadamente 800 pesos. Claro. Es lo que va a ser este aumento. El aumento abarca a 18 millones de beneficiarios, porque no es solo para jubilados, sino también para beneficiarios de planes sociales, como la asignación universal por hijo, o en el caso de la pensión universal para las personas que no han pagado jubilación, no han hecho los aportes, pero que reciben 16.457 pesos, y para las pensiones no contributivas 14.400. Así quedarán los importes de marzo. Con la posibilidad de un bono a pagar en abril, siempre y cuando no se pueda cubrir la inflación. Claro, como no va a llegar a cubrir la inflación, se está analizando la posibilidad de un bono que compense para que no caiga tanto el poder adquisitivo, un bono de 5.000 pesos, pero sería recién a pagar en abril para todas las jubilaciones mínimas. Muy bien, Guada, muchas gracias. Ahí tenemos lo que recién comentaba. Claro, ahí está. Estamos en vivo en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde en algunos minutos más estarán partiendo 2 vuelos de aerolíneas con destino a Moscú para traer más vacunas. Diego de Marco. Claudio, 2 son los vuelos entonces que saldrán en los próximos minutos hacia Rusia, uno que saldrá a las 21 y otro
pasadas las 22. El domingo al mediodía está previsto el regreso, esto siempre supeditado a las condiciones del tiempo, sobre todo en Rusia, en el último vuelo el 10 de febrero que se fue a buscar vacunas, la vuelta se complicó justamente por las condiciones meteorológicas, muy desapacible el clima allí, con nevadas muy intensas, generó demoras en el regreso. En cuanto a la cantidad de dosis todavía no se ha confirmado, pero todo hace prever que este será un cargamento muy importante teniendo en cuenta que son 2 las aeronaves que salen hacia ese país. Liberado bodega y cabina, es decir, se retiran todos los asientos para tener mayor capacidad de carga. Para que tengan una idea, por ejemplo, el 10 de febrero se liberó esa capacidad de bodega y cabina y se trajo 14 toneladas de vacunas, que fueron 400.000 dosis. Esto hace prever entonces que puede llegar a ser un cargamento muy importante que si las condiciones del tiempo acompañan estaría llegando a nuestro país el domingo al mediodía. 18 tripulantes y hasta aquí la cantidad de dosis de Sputnik V en nuestro país que ha recibido nuestro país son 1.220.000, pero hay que estar muy atentos porque este cargamento puede llegar a ser muy importante. 9 de la noche, el primer despegue y 22 horas, una hora más tarde, será el segundo vuelo que partirá aquí desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Diego de Marco, muchísimas gracias. Y vamos a ver ahora la reunión, la foto oficial de la reunión que mantuvo hace minutos el presidente Alberto Fernández con los gremios docentes y algunas particularidades. Está el ministro de Educación, el ministro de Trabajo del otro lado, la ministra de Educación de la provincia de Buenos Aires y de blanco acá sobre el borde de la pantalla Héctor Daer, el jefe de la CGT, que por supuesto no tiene nada que ver con los gremios docentes, pero en este caso está también participando de un hecho político, así lo considera el gobierno, la relevancia que le dio al llevar a los gremios docentes a la Quinta de Olivos, porque es la primera pauta salarial que se fija en el año y que seguramente van a seguir el resto de los gremios. 34,55% de aumento para los docentes. Estuvieron los 5 gremios docentes con representación nacional. También Roberto Baradel, el jefe de SUTEBA, el gremio mayoritario de la provincia de Buenos Aires, y también es un dato a tener en cuenta que esté la ministra de la provincia, porque seguramente es lo que se va a replicar en la paritaria provincial, que antes, en el gobierno anterior, solía ser un tema de debate y acaloradas negociaciones. En este caso no va a ser así. El sueldo mínimo docente desde marzo pasa a los 31.000 pesos y a 37.000 pesos en la última de las 3 cuotas en las que se divide esta paritaria, que va a ser en septiembre, y además va a tener posibilidad de revisión en marzo y en julio a partir de cómo venga la inflación. Importante este encuentro encabezado por el presidente, la primera paritaria del año, con la promesa este año finalmente de que los salarios puedan ganarle a la inflación. Bien, vamos con Pablo y con Ariel. Muchas gracias, Claudio. Hablamos del caso del hombre baleado en San Justo, del policía del Grupo Halcón baleado en San Justo. Hay 2 detenidos, Pablo. 2 detenidos con detalles más en el video. Ayer evaluábamos la posibilidad que la persona que se había tirado al costado del vehículo, con Claudio Rigoli hablábamos de ese tema, que podría llegar a ser la esposa del oficial Luis Gómez del Grupo Halcón. Efectivamente fue la mujer que al grito del marido se puso de costado y ahí se estableció el tiroteo junto con esta banda de delincuentes. Y también el otro detalle que era sustancial era la persona que estaba vendada y que tenía una especie de dificultad al caminar, que allí decíamos que aparte del menor que detuvieron de 17 años, iban a ir a buscar a este sujeto, que la policía de la provincia de Buenos Aires no iba a dejar pasar este dato. Y bueno, primero también se halló este Gol Tren, que fue robado a una familia, y luego dieron con este sujeto, 19 años, alias Edu. Y atención con este detalle, este es el menor. Este es el menor de edad que estábamos observando. Este es el menor de edad. Ahora van a ver otra imagen. Este fue el primero que cayó, tiene 17 años, está a disposición de la Justicia Penal Juvenil de la provincia de Buenos Aires, va por otro carril. Y este es el mayor, alias Edu, 19 años. ¿Qué tenía de particular? Fíjate, una herida de arma de fuego en el pie, producto de otro ilícito. Y lo observan en Ramos Mejía, la policía, y nomás.
le dan la orden de alto y lo detienen y se identifica como uno de los agresores. Falta el resto de la banda. A su casa después de visitar a sus hijitos mellizos que están internados. Sí, el oficial de Halcón venía del sanatorio a ver a sus mellizos, que son prematuros y que estaban internados. Se ven rodeados por una banda de 5 delincuentes. Desde el piso observen allí Luis Gómez efectúa varios disparos. Es herido, es operado de urgencia. Ahí está la persona que tiene una dificultad de caminar, que termina atropellado por sus mismos cómplices. Falta el resto de la banda. Atenti con el arma que usa este sujeto, el que tiene problema en el pie para caminar, porque es una Versa Thunder que le habían robado a otro policía en otro hecho. Es una banda con muchos antecedentes, si bien son jóvenes, falta el resto, pero te diría que en las próximas horas la gente de la DDI de La Matanza va a terminar de poner preso a toda la banda. Bien, gracias Pablo, seguimos. La causa que investiga presuntas irregularidades en los parques eólicos. Esperan en los próximos días declaraciones de testigos que van a dar que hablar, Mariana. Exactamente, y la sorpresa tiene que ver con la declaración en testimonial de Mariana Nanis, en esta causa que investiga al expresidente Mauricio Macri, a sus ministros y su entorno por lo que tuvo que ver con la venta de los parques eólicos a un precio muy elevado una vez que se hizo la nueva licitación, un pase de manos de alguna manera de las empresas. Y Mariana Nanis en su momento había dicho, pregúntenle a Canigia en una de sus tantas peleas con su ex, qué sabía justamente de estas maniobras que se habían llevado adelante. Una causa además en la que está involucrado, por ejemplo, también Carlitos Tevez, en parte de lo que eran las empresas que se habían formado para acceder justamente a la compra y la participación en inversiones de estos parques eólicos, que fue de alguna manera parte de la política energética de Mauricio Macri. Y me quedo en el apellido Macri porque Mariano Macri, uno de los hermanos de Mauricio Macri, también fue citado a declarar, en este caso por el juez que lleva adelante la investigación, por varias de las declaraciones que vino haciendo en los últimos meses, revelaciones respecto de cómo se manejaba económicamente la familia Macri, porque quien está involucrado es otro de los hermanos, Gianfranco Macri y sus empresas, y Mariano, peleado con su hermano y expresidente y con el resto de la familia, había revelado que en el tema de los parques eólicos había habido, bueno, cuanto menos algún tipo de negociado en este pase de manos. Con lo cual, donde decía Nanis que Canigia había participado en esos negocios por un total de unos 3.000 millones de dólares. Digamos. Exactamente, y que ella tenía la información, que la tenía guardada en un pendrive y que lo iba a entregar a la justicia el lunes próximo. Debería entonces estar esa información en el juzgado. 18 grados la temperatura en este momento en la ciudad de Buenos Aires. Así estará el tiempo en el área metropolitana. Mañana sábado parcialmente nublado, 23 de mínima, 30 de máxima. El domingo prácticamente igual, 23 de mínima, 29 de máxima, sol y nubes. Para el lunes parcialmente nublado, 22 de mínima, 29 de máxima. Aburrido, todo igual casi. Sí. Dicen que hay una hermosa luna. Así dicen. ¿Cómo era? Luna de nieve. Luna de nieve, así. Bueno. ¿Es luna llena? No tengo ni Cuarto idea. creciente. De luna, nieve. Cuarto menguante. De nieve. Lo único que sé que es de luna nieve. llena o luna nueva. Bueno, busquen así en Canta el Google. gallo seguro, ¿no? Pobre Perico, ahí no lo dejan cantar. Gracias por estar, chicos. Por favor. Ya llega Beto Casella con Bendita. Punto final para esta edición de Tele9 Central. Muchísimas gracias por estar allí. Será hasta el lunes y que tengan el mejor fin de semana.